¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio.
Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Hola, buenas tardes. ¿Me confirman solo si me escuchas, Jonathan? Hola, buenas tardes, Gina. Sí. ¿Qué tal? Bueno, bienvenido a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Gina Macías, soy fundadora de Colmena. Colmena es un sistema contable integrado 100% web. Hoy hemos organizado este webinar, ¿sí? Que tiene como tema impuestos único para el sector bananero. Y para eso hemos invitado a un especialista en el tema, y cuando le digo especialista es porque es especialista, a Jonathan Ulloa, quien es contador público autorizado con más de 11 años de experiencia en empresas tanto multinacionales como nacionales dedicadas al sector agroindustrial, y también pues ha tenido su paso por firmas de auditoría. Jonathan tiene una experiencia vasta en el dominio y la puesta en marcha de este tema del impuesto único para el sector bananero, ¿no? Lo he querido dividir, Jonathan, para no desconcentrarnos con la palma y otros elementos, sino pues para poder ahondar en los temas dados de impuesto único al sector bananero. Entonces, Jonathan, te damos la bienvenida. Gracias por haberte tomado el tiempo de aceptar nuestra invitación, de acompañarnos y de formar parte de esta comunidad de conocimiento, de compartir conocimiento a todos nuestros colegas. Entonces, Jonathan, bienvenido. Puedes empezar tu exposición, y a todos los participantes que están todavía conectándose, les pido de favor que nos dejen sus preguntas, y a la medida que va pues desarrollándose el tema, pues al final Jonathan las irá respondiendo, ¿no? Entonces aprovechen en sacar todas esas preguntas que tienen por ahí guardadas para que nos pueda ayudar Jonathan con la respuesta. Entonces, bienvenido, Jonathan, una vez más. Puedes empezar. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, Gina. Primero, por la invitación a la comunidad, en este caso de Colmena. Para mí es un grato honor, primero, poder compartir con ustedes una parte de mis conocimientos, esperando, sobre todo, que poder cumplir las expectativas, ¿no? Y resolver las dudas, muchas dudas que seguramente pueden estar teniendo nuestros colegas profesionales. Entonces, vamos a dar inicio con lo que tiene que ver con la capacitación de impuesto único.
este esquema o esta metodología de impuesto a la renta único, que viene más o menos como lo estamos utilizando hasta la actualidad, a partir del año 2015, ha tenido ciertas modificaciones. Este año 2020 fue la última modificación importante. Para el 2021 también hay ciertos cambios. Entonces es importante estar listos, estar preparados y sobre todo llevar las cosas de manera correcta. En la práctica y a medida que vayamos revisando el contenido del webinar, de la charla del día de hoy, iré mencionando ciertos casos de preguntas frecuentes que yo he tenido a lo largo de estos años y que incluso al día de hoy se siguen repitiendo en algunos casos, sobre dudas en lo que tiene que ver con las retenciones, en cómo se registra, por ejemplo, el tema del impuesto, la carga tributaria, etc. Vamos a irlos analizando y a medida que vayamos avanzando también en las consultas que ustedes van a ir ubicando para el final de la exposición poder tener ese espacio de absolución de consultas. Muchas gracias, Jonathan. Podemos dar inicio entonces. Perfecto. Ok, entonces, lo que estamos mencionando, no vamos a revisar el día de hoy el impuesto a la renta único para el sector bananero, un sector muy grande dentro de la economía ecuatoriana, muchos involucrados dentro de la parte contable como tal, entre productores y exportadores, asociaciones, comercializadores, y cada uno tiene su particularidad, cada uno va a tener un tratamiento distinto. A partir del año 2020, con la publicación de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, el sector bananero sí tuvo ciertas simplificaciones en lo que respecta al tratamiento, pero vamos a analizarlos de a poco, ¿no? Comencemos con el alcance del impuesto. El alcance del impuesto es para la producción, la comercialización y la exportación de banano, plátano y otras musáceas que están dentro de lo que corresponde al impuesto a la renta único. Entonces, nosotros tenemos aquí un impuesto por el que produce como tal, que es el productor, por la venta local que realiza directamente este productor o que realizan de pronto las asociaciones, y también vamos a tener un impuesto único por el lado de la exportación. En el caso de la exportación, sobre todo, hubo una simplificación a partir del año 2020 en lo que corresponde al tratamiento y a la forma de determinar su impuesto. Entonces, es importante tener claro eso, que el impuesto grava no solo grava al productor al momento de la venta local, es a la producción como tal de banano. Y esto es importante sobre todo para las compañías que son exportadoras y productoras a la vez. Hay algunos casos donde no han considerado el impuesto único por la fase o por el componente 1, que es la producción como tal. Para nosotros poder revisar el impuesto a la renta único dentro de un mercado regulado que tenemos con la fijación de precios mínimos de sustentación, para el caso de la comercialización local y el precio mínimo referencial FOB, para el caso de las exportaciones, yo lo primero que debo de tener en cuenta dentro de la aplicación del impuesto a la renta único es justamente esos precios oficiales. ¿Y dónde encuentro los precios oficiales? Bueno, los puedo ver en la página del Ministerio de Agricultura directamente. Esto se fija anualmente a través de un acuerdo ministerial. En este caso tenemos 2 acuerdos ministeriales vigentes para el año 2021, uno por el lado del banano, con todos sus tipos de fruta o todas sus variantes de caja, y tenemos también un precio oficial para el caso del plátano. ¿Por qué hago mención a estos dos? Porque tanto el plátano como el banano están dentro del mismo esquema o del alcance del impuesto a la renta único. Y esa es una de las preguntas que al inicio se hacía, si plátano también pagaba o no pagaba, en este caso el impuesto único. Sí, sí está dentro del alcance de este impuesto a la renta único. Entonces yo tengo que revisar muy bien y debo de tenerlo prácticamente al lado mío cuando estoy haciendo todo lo que corresponde a las retenciones, determinación del impuesto, conversiones de caja. Yo debo de tener muy en cuenta cuáles son los precios oficiales, cuáles son los tipos de caja que yo comercializo y tanto de caja como por libra. Por algo, los acuerdos ministeriales fijan también un precio por libra, un precio mínimo de sustentación por libra, porque esto va a depender mucho lo que tiene que ver con una conversión de cajas. ¿Y qué es esto de las conversiones de cajas?
Bueno, el tema de la conversión de caja o las equivalencias de caja, que inicialmente se estableció en una resolución del año 2015, la número 120, me establecía o me determinaba una manera un poco sencilla de hacer una conversión de cajas que especificaba directamente por tipo de caja que yo divida, por ejemplo, el precio mínimo de sustentación del tipo de caja 208 para el precio mínimo de sustentación de la caja 22XQ. La caja 22XQ es la caja referencial y de ahí se comienzan a desprender el resto de características o de tipos de cajas diferentes, ¿no? Entonces yo hacía esta división, yo hacía esta conversión y comenzaba a determinar este factor de equivalencia. Esto estuvo vigente hasta el año 2020, ¿ok? A partir del año 2021 entra en vigencia una nueva metodología o esquema de conversión de cajas. Esta nueva conversión, ¿cómo se va a realizar? Esto primero está definido dentro de la resolución número 82 del año 2020, que me indica que yo debo de hacer una conversión de cajas y para lo cual voy a tener en cuenta no solamente el tipo de caja, sino la cantidad de libras que yo comercializo en esas cajas. ¿Ok? Acá tenemos unos ejemplos de qué es lo que me indica la resolución 82, que podemos revisarla. Ya me establece un listado de factores de conversión de acuerdo al tipo de caja de lo que define el acuerdo ministerial vigente, pero también me dice cómo hacer la conversión cuando yo tengo cajas distintas. ¿Qué es esto de cajas distintas? Bueno, yo puedo tener en la práctica un tipo de caja que no tiene, que no está dentro del listado o del acuerdo ministerial, que en este caso establece el Ministerio de Agricultura, sino que puede tener una cantidad de libras distinto, puede ser mayor o puede ser menor, es una presentación diferente, y como es una presentación diferente de caja, yo voy a tener en consideración lo que la resolución 82 me establece. Eso no estaba contemplado entre el año 2015 y el 2020, anteriormente con la resolución 120 que les mencionaba del año 2015. Ahora, ¿qué es lo que me dice? Si yo tengo una caja distinta, yo voy a considerar cuál es el precio por libra de ese tipo de caja o de esa fruta, y a ese precio por libra lo voy a dividir para el precio por libra de la caja de 22XQ. La caja de 22XQ es la caja referencial y de ahí se comienzan a desprender o parten el resto de presentaciones. ¿Ok? Entonces, yo divido el valor de libra de una caja distinta de 22XQ para el precio por libra de la caja de 22XQ. Y esta división me da una relación a nivel de precio libra, ¿ok? Y esta relación o este factor que se me genera, lo voy a multiplicar por la cantidad de libras que presenta el tipo de caja que yo quiero convertir. Supongamos que yo quiero convertir una caja de 10 libras, entonces yo divido sus precios por libra, su precio unitario por libra, y ese valor lo multiplicaré por 10. Y al momento que multiplico por 10, lo divido para 43 directamente. La caja de 22XU, de acuerdo al acuerdo ministerial, va de 41.5 a 43, pero el SRI me indica que yo lo divida para 43. Al momento de hacer esta relación, esta división, ese factor que se me genera, ese es mi factor de conversión o mi equivalencia por semana. ¿Por qué hay que hacer estas equivalencias por semana? ¿Por qué hay que registrar esto? Esto es otra cosa que generalmente se ve dentro del sector bananero, que trabajan con el mismo número de cajas físicas que se compran o se exportan, ¿verdad? Al momento de generar las retenciones o determinar los impuestos. Pero la normativa tributaria me indica de que yo debo de trabajar con cajas equivalentes y que todas las cajas distintas de 22XQ, primero debo de llevarlas a su equivalencia en 22XQ. Es decir, si yo tengo exportaciones o yo he vendido localmente tipo 208, cajas 22XUCSS, tengo orito, tengo morado, tengo plátano, yo debo de convertir toda esa variedad de cajas con las que yo estoy trabajando y llevarlas a la caja de 22XQ. ¿Por qué? Porque todo el esquema del impuesto único está en base a una caja o a una tabla definida para la caja de 22XQ. No es lo mismo en cantidad de libras, en cantidad de cajas, no es lo mismo las cajas 208 que las cajas 22XQ. Inclusive en el contenedor mismo no es exactamente el mismo número de cajas, pero la norma me indica que yo debo de hacer esta equivalencia.
Entonces, ¿qué pasa si yo mañana compro 1.200 cajas 208 y yo tengo que hacer la retención? Yo lo primero que voy a hacer es convertir esas 1.200 cajas a la equivalencia de 22XQ. Usualmente en la práctica se toma la cantidad de libras y se las divide para 42, para 43, de acuerdo a cómo lo esté manejando cada compañía, pero la norma tributaria me establece que para efectos de del cálculo de la retención, yo debo de tomar las cajas 208 y multiplicarlas por el factor de conversión que ya se ha definido, o hacer los pasos que me establece también, que son 3 pasos que me menciona la resolución 82, y hacer su conversión. En este caso yo voy a tener que las 1.200 cajas debería de multiplicarlas por 0.7209, que es el factor de conversión definido, y ese valor es el que realmente yo debo de tomar como cajas para efectos de calcular mi retención, por ejemplo. Entonces ya no voy a tener 1.200 cajas, voy a tener mucho menos. De hecho, el número que resulta al momento de multiplicarlo va a ser menor a 1.000, y mi porcentaje de retención ya no va a estar en 2 rangos, va a estar en un solo rango de acuerdo a la tabla de impuesto a la renta único para el caso de los productores. ¿Ok? Entonces es importante que siempre nosotros tengamos en cuenta que lo primero que debo de hacer es convertir todas mis cajas distintas de 22XU de 41.5 a 43 libras a una caja de 22XU de 41.5 a 43 libras. ¿Cómo lo hago? Paso número 1, debo de verificar si esta caja está dentro de la resolución 82 del SRI, y si es que es una variedad distinta, un libraje diferente de la caja que yo comercializo, ahí sí aplicar los pasos que establece esta misma resolución. Aquí ya tenemos resumidos los pasos. Me indica que yo debo de tomar el valor por libra, como les mencionaba, de la caja distinta y dividirlo para la caja de 22XQ, su precio por libra. ¿Dónde yo verifico los precios por libra? Revisemos nuevamente el acuerdo ministerial 117 para el caso de banano, y aquí yo tengo un precio mínimo de sustentación y un precio por libra. Si nosotros revisamos muy rápido, vemos que las 4 primeras categorías que tienen diferentes precios mínimos de sustentación conservan o mantienen el mismo precio por libra. Básicamente me está diciendo que es la misma calidad de fruta, pero en una presentación distinta, y por ende, como el precio se fija para la fruta, yo lo multiplico por la cantidad de libras que cada uno posee y llego a un precio por caja, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la caja 22XQ-CSS, la de segunda? En este caso tiene una calidad diferente y por ende su precio por libra también es diferente. Entonces, aunque esta caja sea mucho más grande que una caja de primera, su precio mínimo de sustentación es más bajo. ¿Por qué es esto? Por la calidad. ¿Y la calidad dónde la puedo verificar? O dónde veo el precio de esta calidad de fruta en el acuerdo ministerial. Puede ser que yo mañana de pronto son cajas de segunda, pero en una caja mucho más pequeña, yo no voy a tomar un precio diferente. Si yo no tengo el precio definido, que en este caso es 3.46 para el año 2021, yo no voy a tomar 3.46 si es que supongamos esta caja es de 20 libras. Yo deberé multiplicar las 20 libras por 0.0753 y así establezco su precio mínimo de sustentación. Lo mismo, por ejemplo, con el barraganete, con el plátano. Puede ser que yo tengo una caja de 50 libras a 7.31, pero también tengo una caja más pequeña de 31 libras, pero no le voy a poner un precio mínimo de sustentación de 7.31. Lo que voy a hacer es multiplicar esas 31 libras por 0.1462, y ese resultado es su precio mínimo de sustentación. Por eso es importante que nosotros tengamos claro qué variedad, qué calidad de fruta es la que yo estoy comercializando y cuál es su precio mínimo de sustentación, cuál es el precio que se ha definido. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo generalmente inicio o comienzo el tema de la revisión del impuesto único partiendo desde este punto, desde los precios mínimos de sustentación, tener claro qué es lo que comercializamos, qué es lo que estamos comprando, qué es lo que estamos vendiendo, la calidad, tener claro sus precios mínimos de libra y las cantidades de libras por caja, y también el concepto de equivalencias de cajas, que es un concepto que usualmente no se lo suele llevar a la práctica. ¿Okay? Entonces, teniendo esos conceptos mucho más claros,
podemos continuar ya con la aplicación del impuesto como tal. Entonces yo siempre debo de considerar que si tengo una caja distinta, porque está definido en el acuerdo ministerial, pero es una caja diferente, o tengo una caja de un libraje que ni siquiera está contemplado en el acuerdo ministerial, debo de consultar, debo de conocer cuál es la calidad de esa fruta y llevar o determinar de esa manera su precio mínimo de sustentación. ¿Qué pasa si yo mañana tengo una caja de orito, pero más grande, de 30 libras? Su precio ya no va a ser de 4,54, su precio va a ser 30 por los 30,28, que es el precio por libra, y ahí establezco su valor, ¿ok? Pero yo lo debo de llevar de esa manera, por eso es que, y generalmente de pronto el área contable, al estar en la oficina, no necesariamente se entera de estas particularidades de las cajas con las que se comercializa. Yo lo debo de tener muy en cuenta, ¿por qué? Porque la norma me indica de que yo no debo de tributar con precios inferiores a los mínimos de sustentación. ¿Qué pasa si mañana yo estoy vendiendo cajas de orito de 30 libras y la facturo a 4,54 solo porque digo que es orito? Y supongamos que Rentas lo revisa, me determina y me indica que mi base imponible debe ser muy superior, que mi base imponible no es 4,54, sino que va a ser $9 y un poco más. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener en cuenta las libras y el precio por libra. No se cierren solamente en el precio de la caja, sino también verifiquen el precio por libra de esa caja, que es lo que ustedes están comercializando. Una vez que tengan claro estos conceptos, se puede aplicar de una mejor forma la conversión de las cajas de acuerdo a la metodología que establece el SRI a partir del año 2021 en la resolución 82, que era lo que estábamos conversando. ¿Ok? Ahora sí, partiendo ya de las conversiones de los precios oficiales, podemos comenzar a revisar la aplicación del impuesto único. ¿Cómo es la aplicación del impuesto único? Como veíamos, yo tengo definido el impuesto único para la producción y venta local y tengo también el impuesto único para la exportación, ¿verdad? Entonces, ¿quién paga el impuesto único en producción y venta local? Bueno, en este caso va a estar todos los productores de banano. ¿Qué pasa si yo soy una empresa que le compra a un productor y aparte la revendo, soy una comercializadora? Al momento de que yo vendo esa fruta, yo no estoy dentro del alcance del impuesto a la renta único porque yo no estoy produciendo esa fruta. Esa venta local tiene otro tratamiento tributario, no entra dentro del alcance de la producción como tal, porque el productor paga el impuesto no por vender la fruta, sino por producirla. Es verdad que el hecho generador se presenta al momento de que se la vende, pero se lo determina por la producción como tal. Entonces, cuando el comercializador, el intermediario, vende localmente su fruta, que puede ser un exportador, por ejemplo, ha comprado fruta y la vende, la revende, él está funcionando en ese momento como un comercializador. Esa venta local está por fuera del alcance del impuesto a la renta único, porque esa fruta ya pagó un impuesto o debió haber pagado un impuesto en la producción, cuando se hizo la compra del productor, y va a pagar otro impuesto cuando se exporte. Pero esa comercialización interna que está realizando, esa venta, por ejemplo, de un exportador o de un comercializador que localmente le vende a otra compañía, a otra exportadora, está por fuera del alcance del impuesto a la renta única. ¿Ok? Entonces el impuesto aplica para la producción del banano, la producción del plátano. ¿Ok? ¿Qué cambios hubieron a partir del año 2020 con la emisión de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria? Bueno, hasta el año 2019 la liquidación del impuesto único debía ser la liquidación y el pago debía serla mensualmente. A partir del año 2020 y todavía para el 2021 ya no va a ser esos 12 cálculos y pagos a través del año en el formulario 103, que era la vía para hacerlo, el de retenciones, sino que ahora va a ser una liquidación anual. Ya se hizo, de hecho, para los productores por el año 2020 en su liquidación del impuesto a la renta, en su declaración del impuesto a la renta, ya debió haber hecho su liquidación del impuesto a la renta único. Y esto lo pongo como primer punto, ¿por qué? Porque hay muchos productores que su concepto, sobre todo en el caso de personas naturales, sociedades suele ser un poco más formal, pero hay muchos productores que de acuerdo a lo que les han indicado o el tratamiento que los productores han definido,
es que si ya reciben la retención, no tienen que pagar impuesto único. Y esto no es un concepto que entre el año 2015 y la fecha se ha contemplado como tal. No es que mi retención automáticamente es mi impuesto único a pagar. Algo así, palabras más, palabras menos y con otro alcance, sí aplica para el caso de los productores del impuesto único agropecuario, por ejemplo, que dice que mis retenciones son automáticamente mi impuesto a pagar, ¿verdad? Si yo vendo más de $20.000. Pero en el caso de los productores bananeros, no. Lo que se ha contemplado desde el origen y a la fecha es que yo debo de recalcular mi impuesto, compararlo contra las retenciones que he recibido y posiblemente esto me dé un valor a pagar, un valor a favor del SRI, o puede ser que me hayan hecho retenciones por un valor superior al que yo determiné como impuesto causado. ¿Ok? Yo aquí establezco un impuesto causado, reviso mi venta local, mi producción y venta local del año 2021, y mi impuesto causado es de $50.000. Y mis retenciones recibidas son de $60.000. ¿Ok? Yo tengo ahí un saldo a favor. ¿Qué voy a hacer con ese saldo a favor? Ese saldo a favor yo no lo puedo arrastrar como crédito tributario para periodos posteriores, pero sí tengo derecho a reclamarlo y solicitar la devolución al servicio de rentas internas. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar si tengo o no tengo saldos a favor o si debo o no debo de pagar un valor adicional al servicio de rentas internas? Porque puede ser que me hayan retenido $60.000, pero mi impuesto causado es de 65.000, ¿ok? ¿Cómo yo determino si tengo saldos a favor de renta? Calcular mi impuesto, tener en cuenta todo aquello que yo vendí durante el año actualmente, todo aquello que yo vendí, y sobre esto voy a liquidar mi impuesto de acuerdo a lo que la norma tributaria me indique y determinaré si tengo valores a favor o no, ¿ok? Entonces, eso es importante. Y en muchos casos, hasta la fecha, todavía no se suele aplicar en algunos productores, hacer su propia liquidación del impuesto y decir o determinar cuánto es lo que deben de pagar por impuesto único. ¿Ok? La base imponible, lo que les mencionaba hace un momento, no debe ser menor a los precios mínimos de sustentación. Y no nos quedemos solamente con precios mínimos de sustentación por el tipo de caja y el precio que tiene ese tipo de caja, sino que yo debo de ir más allá y verificar también qué cajas son las que yo estoy vendiendo, cuántas libras de pronto tiene esa caja, si es que está formalmente establecido con que son esa cantidad de libras, y sobre esto voy a pagar de acuerdo el mínimo, el precio por libra que establece el Ministerio de Agricultura. Entonces yo debo de revisar muy bien si estoy cumpliendo, al momento de que comparo con el precio por libra, si estoy cumpliendo o no con el mínimo que el Servicio de Rentas Internas me indica, que es el mínimo de sustentación definido para el año que estemos revisando. La tarifa del impuesto a la renta único. ¿Cómo se determina el impuesto a la renta único para el productor? En el caso del año 2015 hasta el año 2019, únicamente existía una tabla, bueno, en el 2015 existió una tabla con rangos más pequeños, entonces la carga tributaria era más amplia, pero desde el 2016 hasta el 2019 se manejó la tabla que estamos visualizando en este momento también y se conservó la misma para el año 2020 y 2021, donde tengo rangos que van del 1 al 2% de acuerdo a la cantidad de cajas. No es una tabla como el caso de las personas naturales, que yo me ubico, supongamos que yo en la semana vendí 60.000 cajas, entonces si son 60.000, yo automáticamente me ubico en el último rango y voy a pagar sobre todo el 2%, sobre toda mi comercialización. No, yo tengo que ir haciendo una aplicación progresiva y si yo he comercializado 60.000 cajas en una semana, voy a aplicar las 1.000 primeras cajas al 1%, las siguientes 4.000 que están en el rango de 1.000 a 5.000, las siguientes 4.000 irán con la tarifa del 1.25, las 15.000 que le siguen estarán en una tarifa del 1.50, las siguientes 30.000 que van en el rango de 20 a 50 aplicarán el 1.75 y recién las 10.000 últimas cajas, porque yo hice 60 en esa semana, recién las 10.000 últimas cajas serán las que aplicarán la tarifa del 2%. Entonces, esta aplicación progresiva del impuesto único no me va a dar como resultado no el 1, no el 1.25,
1.25, no el 1.50%, sino que será un promedio de estos porcentajes, de acuerdo a donde yo haya tenido una concentración superior, ¿no? Pero no va a ser nunca el 2% directo si es que yo he producido, yo he vendido en esa semana arriba de 50.000 o 60.000 cajas. Voy a hacer una aplicación progresiva. Sin embargo, a partir del año 2020 y con unas reglas adicionales a partir del año 2021, yo tengo un beneficio como productor bananero. Si yo tengo mi producción sustentada o certificada con un certificado de buenas prácticas agrícolas, yo voy a tener una reducción de tarifa de impuesto a la renta para la producción de banano y toda mi producción aplicará una tarifa del 1%. Indistintamente si yo tengo 50, 60, 20.000 cajas en la semana, yo aplico directamente un 1% al total de la base imponible, siempre y cuando cuidando que esa base imponible no sea menor a los precios mínimos de sustentación que se establecen, ¿no? Pero yo tengo esa reducción o ese beneficio tributario de que toda mi producción pagará el 1%, ¿ok? Y no importa si soy persona natural o persona jurídica, si yo le vendo asociaciones, si le vendo tentada con certificado de buenas prácticas agrícolas, va a pagar el 1% durante el tiempo que esté vigente mi certificado de buenas prácticas, ¿ok? ¿Qué pasa si este productor, y que de hecho sobre todo en compañías se suele ver, qué pasa si este productor tiene empresas relacionadas que se dedican a la misma actividad? Yo soy un conglomerado de empresas y tengo 5 haciendas y cada una es una razón social distinta, entre comillas, y cada una hace hasta 1.000 cajas, por ejemplo. Entre comillas, cada una va a pagar el 1%, no tienen certificado de buenas prácticas agrícolas, pero como tienen hasta 1.000 cajas, cada una pagará el 1%. La norma tributaria de lo que me indica es que yo lo que debo de hacer es consolidar toda esa fruta porque son parte de un grupo económico, son relacionadas, y yo voy a decir que ya no tengo 5 empresas que han producido 1.000 cajas, sino que ese contribuyente con esas relacionadas han hecho 5.000 cajas y voy a aplicar esas 5.000 la tabla que estamos viendo también en la lámina. Entonces yo voy a tener que por esas 5.000 cajas, 1.000 pagarán el 1% y 4.000 pagarán el 1,25%. Y luego hago mi distribución de acuerdo a cada compañía, pero yo debo de tener eso en cuenta, sobre todo si efectivamente he demostrado y yo consto como que son compañías relacionadas, compartimos accionistas, yo debo de hacer este tipo de cálculo y no que cada empresa tribute de forma independiente, sino que hay que hacer una sola liquidación del impuesto por el total de producción que se ha realizado. Esto es importante, no se suele realizar o no se suele hacer ese análisis, pero es lo que la norma tributaria me indica. ¿Qué pasa si todas las 5 compañías han pagado el 1% y realmente su tarifa debió ser, me invento, el 1,15%? Ese 0,15% de diferencia entre lo que debió ser y lo que pagué, obviamente es un perjuicio, en este caso el Servicio de Rentas Internas, porque estoy pagando con una tarifa menor a la que yo realmente debí pagar de acuerdo a lo que la normativa me indica. Entonces, eso también es importante que se lo tenga en cuenta para su correcta aplicación cuando se tratan de diferentes entidades que son relacionadas y que se dedican a la misma actividad económica. No es el mismo tratamiento como partes relacionadas si yo tengo una empresa productora y una empresa exportadora, porque hacen 2 actividades económicas distintas. La una produce y la otra exporta. Entonces, ahí no debo de hacer una consolidación de cajas. De hecho, si lo hiciera, me quedo con que solo la producción que se ha efectuado es la de la empresa productora. Pero esto es cuando yo tengo con el mismo accionista de pronto, o que comparten administradores o son partes relacionadas, yo tengo más de una entidad haciendo la misma actividad económica. ¿Ok? ¿Qué pasa con las retenciones que recibo? Lo que ya les mencionaba al inicio. Todas las retenciones que yo recibo durante el año, para mí son crédito tributario. Yo puedo rebajar el impuesto que yo cause, el impuesto que yo genere, yo le puedo rebajar las retenciones recibidas. No es que en ningún lugar de la norma lo indica, no es que las retenciones que yo recibo son impuesto único. Mis retenciones recibidas son crédito tributario que me sirven para rebajar el valor a pagar del impuesto que yo genere como impuesto único.
o que me pueden dar un saldo a favor del cual yo puedo luego hacer una solicitud de devolución al servicio de rentas internas, ¿no? Entonces, eso es importante que se lo tenga claro para una correcta aplicación. Uno de los errores más comunes a nivel de productores, de lo que yo he observado, es que no realizan la liquidación al final del año. Entonces, no se está cumpliendo con lo que estamos viendo, los 5 puntos que vemos ahora, con el punto número 1 y el punto número 5, porque directamente dicen que la retención es el impuesto y no se realiza una liquidación. Entonces, eso por favor ténganlo en cuenta al momento de ustedes revisar su liquidación del impuesto único. Ahora, ¿qué de nuevo hay con el certificado de buenas prácticas agrícolas? ¿Qué es lo nuevo a partir del año 2021 que yo debo de tener en cuenta? ¿Ok? Lo que yo voy a tener en cuenta en el caso de los productores que cuenten con un certificado de buenas prácticas agrícolas es que me facturen tal y como me indica la resolución 82 vigente desde el año 2020 y sobre todo aplicable para el año 2021. Hasta el año 2020, el procedimiento era de que el productor que obtenía su certificado de buenas prácticas agrícolas se lo hacía llegar, se lo enviaba al exportador y el exportador tenía que controlar que el certificado siga vigente para retenerle o no con el 1%, porque su retención como disminuye o modifica su forma de cálculo del impuesto, ya no con la tabla progresiva, sino directamente el 1, la retención que le hacía el exportador o la persona que le compraba también iba a ser del 1%. Pero si esto se modifica, cuenta con el certificado, obviamente solamente me retendrán el 1. Hasta el año 2020 era responsabilidad, digamos que del exportador, aplicarlo correctamente porque a él le daban el certificado y él iba a irlo monitoreando. Pero para el año 2021, lo que establece la resolución 82 es que es el productor quien debe en cada factura en la que comercializa su fruta, detallar con la leyenda que la producción está sustentada con certificado de buenas prácticas agrícolas, incluir la información del certificado y definir la fecha en la que fue emitido y hasta la cual está vigente dicho certificado. ¿Ok? Tiene que detallarlo. ¿Por qué? Porque en caso de que no lo haga, el exportador que reciba esa factura automáticamente aplicará la tarifa de acuerdo a la tabla progresiva. Si yo incluyo, yo soy un productor con certificado de buenas prácticas agrícolas y agrego la leyenda, el exportador me retendrá el 1. Pero si no agrego la leyenda, el exportador está en todo el derecho de retenerme de acuerdo a la tabla progresiva. Y no cabe un reclamo en la que me diga, no, pero si la semana pasada te emití la factura y viste que el certificado estaba vigente hasta diciembre, porque ahora me retienes en base a la tabla progresiva y no con el 1. No, es que la factura ha sido mal emitida. Entonces el exportador debe tener mucho cuidado con eso y verificar que la factura llegue correctamente. ¿Qué pasa si yo, de una manera confiada, sé que él tiene certificado y en la semana 20 no me emite la factura con la leyenda y yo le hago una retención del 1% cuando debió ser, me invento, el 1.20, ¿ok? Luego yo tengo como exportador, como agente de retención, al momento de que adquiero esa fruta, yo tengo un riesgo de que en caso de que sea detectado, tendré una sanción porque la retención que yo efectúo es menor a la que yo debía hacer. Ya la norma me indica, y la resolución 82 también lo establece, que yo, si no recibo la leyenda como exportador, aplico la tabla progresiva. Entonces eso también tengan en cuenta para que no caigan en eventuales sanciones por no aplicar las retenciones correctamente en caso de que la factura no cuente con la leyenda de que la producción tiene o no tiene certificado de buenas prácticas. ¿Qué pasa si le hicieron a ese productor con certificado una retención superior porque no incluyó la leyenda? No tiene derecho a reclamar, como les decía, pero sí les sirve como crédito tributario para irlo acumulando para el final del año. Ahora, si por error de él, muchas semanas le hicieron una retención superior al 1% por no facturar correctamente, todos esos saldos a favor no es que directamente los va a perder, pero sí al final del año los acumulará y en caso de que decida hacer el trámite de solicitud de devolución, puede pedir la devolución de esos fondos que terminó pagando en exceso porque su retención fue superior a ese 1% que debió pagar por tener un certificado de buenas prácticas, ¿no? Entonces,
exportadores tenerlo en cuenta al momento de que adquieren fruta. No basta con una confirmación verbal o con el certificado como tal que se lo extiendan. A partir del año 2021 debe de hacerse una verificación física en cada comprobante de venta que yo reciba de parte de los productores de banano. Si tiene la leyenda, retengo el 1. Si no tiene la leyenda, retengo con la tabla progresiva, indistintamente el caso que sea. ¿Cómo va a determinar el impuesto único el productor? El productor tiene dos opciones para hacerlo. Puede hacer una liquidación semanal, es decir, las 52 semanas del año, analiza cuánto vendió cada semana y determina el impuesto, o puede hacer un cálculo global, un cálculo de todo el año, donde va a tomar el total de cajas vendidas, por ejemplo, en el año 2021, las divide para los días calendario del año 2021, 365, y lo multiplica por 7. ¿Con qué determina con esto? Un promedio de ventas semanales. No, ojo que no dice que lo dividan para 52. ¿Por qué? Porque un año no tiene 52 semanas exactas. Entonces me dice, divídelo para el número de días que tiene el año y multiplícalo por 7 para saber cuántas cajas en promedio semanalmente tú has vendido. ¿Ok? Ahí yo tengo un número de cajas promedio semanal. A ese número de cajas promedio semanal le aplico la tabla del impuesto a la renta único progresiva, si es que yo no tengo producción sustentada con certificado de buenas prácticas, le aplico la tabla, los voy determinando si es que son 1000 cajas, más de 1000 cajas, de acuerdo al rango que le corresponda, y ese valor que me dio del impuesto a la renta único de una semana promedio, yo lo debo de multiplicar o proyectar hacia todo el año. ¿Cómo voy a hacer esto? Tomo nuevamente el total de días calendario del año, divido para 7 y con esto determino cuántas semanas realmente hay. De pronto, si yo tomo 365 para 7, no llego a 52, tengo 52,20, por ejemplo. Quiere decir que este año tiene 52 semanas y una fracción de una semana adicional, ¿verdad? Entonces, ese promedio de semanas en el año lo multiplico para el impuesto promedio semanal que yo determiné y ahí hago mi proyección del impuesto a la renta global o el impuesto a la renta anual por concepto de producción de banano. Que yo tengo este método alternativo para hacer mis cálculos y yo decidiré de pronto cuál me conviene más, hacer un cálculo semanal o hacer un cálculo proyectado, pero tengo esas dos alternativas, ¿no? Ojo que es lo que yo tengo que hacer, más allá de las retenciones que yo haya recibido, debo de generar mi impuesto causado como productor. Ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones durante la charla. ¿Ok? Eso es lo que respecta al productor de banano. Hay un esquema de asociaciones, hay un grupo de personas jurídicas, de pequeños productores que se agrupan en una asociación, ¿verdad? Y hacen una actividad, en algunos casos, de comercialización, porque los productores le venden a una asociación y esa asociación a su vez le vende a la exportadora, o hacen una actividad de exportación porque estos productores le venden a la asociación y la asociación se encarga directamente de exportar esa fruta. De acuerdo como sea el caso, yo voy a tener un tratamiento tributario distinto. Si yo soy una asociación que exporta, voy a ver el alcance del impuesto único como exportador. Pero si yo soy una asociación que vende localmente, yo tengo que analizar lo que la norma me indica. ¿Dónde reviso esto? En el reglamento, en el artículo 13.1, literal B, que trata sobre el impuesto a la renta único para los esquemas asociativos de banano y otras musáceas, y también el artículo 19 del mismo reglamento que me establece o que me define el tratamiento tributario para los ingresos de instituciones de carácter privado sin fines de lucro. Básicamente, ¿qué es lo que yo debo revisar aquí? Yo como asociación estoy en la facultad de determinar, ahí sí es voluntario, no es obligatorio, como el resto de actividades dentro del sector bananero, yo estoy en la facultad de determinar si quiero acogerme a un esquema de impuesto único, pagando el 1% por el total de las ventas que realice, o si quiero aplicar un régimen general de impuesto a la renta, pagando un impuesto a la renta en la tarifa de las sociedades sobre la utilidad contable que se me genere entre mis ingresos y gastos deducibles, ¿verdad?
Ahora, de pronto se preguntan por qué un régimen general si soy asociación y soy exenta del impuesto a la renta. Este alcance de ser exento del impuesto a la renta es algo que hay que analizar mucho y por eso también está en la presentación el artículo 19 del reglamento, como les mencionaba, que si bien es cierto, las asociaciones están exentas del impuesto a la renta, yo debo de tener para el caso de los agricultores que esto aplica exclusivamente, debo de tenerlo en cuenta, esto aplica exclusivamente para las asociaciones de campesinos pequeños, agricultores, etcétera, que no tienen una facturación de pronto superior a aquella que me establece la obligatoriedad de llevar contabilidad para una persona natural. Es decir, que la suma de todos mis asociados, o sea, que individualmente mis asociados, de pronto durante el año me facturan $100,000, $80,000, $50,000, ninguno me factura arriba de $300,000, entonces sí, mis ingresos como asociación están exentos del impuesto a la renta. ¿Qué pasa si yo tengo productores que individualmente, cada uno me factura al año $400,000, $300,000, $800,000, $1,000,000? Quiere decir que ya no son pequeños o micros productores, sino que ya son productores con un volumen mucho mayor. Entonces ahí sí yo voy a aplicar un impuesto a la renta. Lo que está resaltado con amarillo, esta exoneración, es decir, la exoneración en el caso del impuesto a la renta, para las entidades sin fines de lucro, no será aplicable sobre las organizaciones, no será aplicable sobre los ingresos de las organizaciones antes mencionadas cuando se encuentren sujetas al impuesto único establecido en el artículo 27, ¿ok? Entonces yo debo de revisar si es que mis productores, yo soy una asociación, si mis productores han superado o no los $300,000 en el año. Yo lo puedo, si ese productor me vende solamente a mí, yo lo puedo determinar analizando el total de compras que le he hecho durante el año, ¿no? Entonces yo en base a eso puedo decir si realmente mi productor, eso no es un pequeño o microproductor, y si yo tengo el beneficio de una exoneración del impuesto a la renta y me conviene estar en un régimen general, pero con ingresos exentos, el no pago del impuesto a la renta, o si es conveniente estar bajo un régimen de impuesto a la renta único, porque mis productores ya han superado los 300,000. Entonces, y ya como mis productores superan los 300, tengo las dos alternativas. O aplico el 1% sobre el total de las ventas que hago como asociación, o aplico la tarifa de las sociedades determinando la base imponible entre mis ingresos y costos y gastos deducibles, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tampoco he visto que se suele analizar mucho, pero que es importante que se lo tenga en cuenta, la correcta aplicación o el correcto tratamiento tributario de las asociaciones. ¿Okay? Ustedes, aquellas personas que están en asociaciones, deben de revisar esto para saber si lo están aplicando correctamente. Haciendo un análisis rápido, $300,000, que es mi base para llevar contabilidad, si yo lo divido para 52 y lo divido para $6.25, por ejemplo, que es el precio de 22XU, es probable que esta división me resulte cerca de 900 cajas, la razón de la división, ¿no? 300,000 para 52 es cuánto yo semanalmente debería de vender. Ese valor en dólares lo divido para 6.25, que es el precio de la caja de 22XU, por ejemplo, y esto me va a dar tal vez 920, 950 cajas. Si un productor ya hace un contenedor, está haciendo más de 900 cajas, está haciendo más de 1,000 cajas, es muy probable que durante el año ese productor supere los $300,000 como ingresos, ¿verdad? Ahora, si es un productor que hace 300 cajas, 200 cajas, 500 cajas, sí seguramente se va a mantener por debajo de la franja de los $300,000, y yo como asociación voy a tener en consideración esto para mi determinación del impuesto a la renta, que sea o no sea exento que sea un valor exento, ¿no? Que no sea gravable del impuesto a la renta, que efectivamente se cumpla el tema de sin fines de lucro. Eso es muy importante tenerlo en cuenta como asociaciones. Ahora viene la parte del exportador. ¿Qué es lo que nosotros vamos a revisar en el exportador? A partir del año 2020 se simplificó el tratamiento tributario del exportador. Hasta el año 2019 yo tenía un tratamiento tributario o unas tarifas de impuesto único si yo era una asociación que exportaba. Tenía otro tratamiento si yo era una exportadora
que le vendía a una relacionada en el exterior tenía otro tratamiento si es que la producción que yo exportaba era propia y tenía otro tratamiento si es que la exportación que yo exportaba era de terceros, ¿ok? Cada una tenía rangos, tenía un número de cajas, tenía una tarifa, tenía una base imponible específica para cada uno de estos diferentes escenarios de exportadores. A partir del año 2020 se simplifican en un solo criterio y me indica el exportador, indistintamente si es una asociación, si su producción es propia o es de terceros, o si le vendo una relacionada, simplemente es el exportador, aquel que está exportando su fruta, va a pagar un impuesto de manera mensual, tiene que liquidarlo y pagarlo mensualmente. ¿Y cómo va a determinar ese impuesto? Va a tomar el total de su facturación FOB, ojo que es la FOB, en la práctica, y antes no estaba contemplado, no estaba definido en la normativa, a partir del año 2020 sí, era más interpretativo, ahora sí está definido. Si yo tenía una comercialización, por ejemplo, CFR, o si tenía una comercialización CIF, al momento de hacer mi exportación, que incluye aparte del costo de la fruta, el seguro, el flete, era interpretativo si tenía que considerar el costo del seguro y el flete, o el valor del seguro y el flete, como parte de la base de cálculo del impuesto a la renta único, o si por el hecho de que todo está definido con FOB, mi base imponible solamente se iba a fijar con FOB y que los ingresos por seguro, por flete, que yo obtenga durante el año, deban aplicar un régimen general. O sea, era interpretativo a partir del año 2020, con la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, se lo define, queda textualmente definido, y me indica de que yo debo de trabajar con mi FOB. Si yo tengo ingresos por seguros, por fletes dentro de mi facturación, eso aplicará el impuesto a la renta del régimen general, deduciendo sus costos y gastos relacionados que estén deducibles, que sean deducibles como tal, pero para la exportación, para el banano, solamente voy a considerar precio FOB, y ese FOB le voy a restar el costo de la fruta. Ese costo de la fruta debe estar sustentado, obviamente, con el documento tributario, y yo voy a considerar, en caso de que haya pagado un valor superior al costo de 6.25, supongamos de que yo he definido con mi productor vía contrato $7, y yo le pago $7, el productor me debería dar una factura de 7. ¿Por qué? Porque a mí como exportador me conviene, porque mi base para deducirme va a ser 7, ya no va a ser 6.25, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me dice la norma? Voy a restar el costo, el precio oficial de la fruta, pero si he pagado un valor superior, voy a considerar el valor pagado, ¿verdad? Entonces, yo debo de tener en cuenta mi precio FOB de exportación y mi costo de la fruta, si ha sido superior al oficial, ese precio superior. Al momento de que yo establezco esta diferencia, este ingreso menos costo, la base imponible que se genera aplicará una tarifa del 3%. Ya no son distintas tarifas de acuerdo al número de cajas semanales, etcétera, o el destino, si es que es a una relacionada o no. Directamente yo voy a aplicar la tarifa del 3% sobre la diferencia entre el precio de venta y el costo de la fruta. ¿Ok? Esto va a ser hecho mensualmente. Ya no necesito hacer un cálculo semanal, sino que analizo todo el mes aquello que he exportado, los costos asociados de esas exportaciones, esos costos de fruta, y sobre esa base imponible calculo mi 3% para efectos de pago. Este pago, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer mensualmente a través del formulario de retención, el formulario 103, ¿ok? ¿Qué pasa cuando yo compro? Yo soy el exportador y voy a comprar la fruta. Aquí hay un error bastante común, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Yo debo de analizar claramente a quién estoy comprando la fruta, si le compro a un productor o le compro a un comercializador para efectos de mi retención. De hecho, inclusive con el tema de los agentes de retención, también lo vamos a ver, yo debo de analizar también qué categoría soy yo, o sea, si aplico o no aplico la retención, ya lo vamos a ver. Yo tengo también que considerar como exportador, aparte de la exportación de la fruta, les mencionaba hace rato que yo puedo tener mi propia producción que la destino a exportar directamente. Yo soy la exportadora ABC, tengo mis propios cultivos, ¿verdad? Tengo mi propia plantación, la fruta que cosecho, la fruta que ya tengo en cajas, soy yo directamente quien la exporta, ¿ok? Esta exportación que es de producción propia, adicional del 3% que está pagando, ¿ok? Va a pagar un impuesto como productor.
como les decía, el alcance del impuesto es que paga la producción y que paga la exportación. Y aquel contribuyente que hace las dos actividades, produce y exporta su misma fruta, tiene que pagar su impuesto como productor y tiene que pagar su impuesto como exportador. Como exportador, ¿cómo será el cálculo? Su precio FOB y le resta el precio mínimo de sustentación de esa fruta que está exportando. Esa diferencia es su base imponible para el 3%, que es el impuesto del exportador. Pero ¿qué pasa con su producción? Aquello que él mismo ha destinado para la exportación de su producción propia, eso va a pagar un impuesto a la renta único que puede ser, igual que con los productores de banano que venden directamente, puede ser aplicando la tabla progresiva que va del 1 al 2%, o yo puedo, si tengo mi certificado de buenas prácticas agrícolas, reducir mi carga tributaria y sobre todo aquello que cuente con certificado, pagar simplemente el 1%. Pero tengo que calcular y pagar mi impuesto como productor. No puedo no hacerlo. Si yo soy el productor y yo mismo exporto, calculo mi impuesto como productor y aparte calculo mi impuesto como exportador. ¿Ok? Es importante también tenerlo en cuenta. Y a partir del año 2021 se establece en esta resolución 82 que ese productor, exportador o que ese exportador tiene que hacerse, aparte del cálculo y el pago del impuesto, tiene que hacerse un comprobante de retención por cada uno de los componentes. Si solo exporto, hago un comprobante de retención por la exportación. Si yo exporto y si yo produzco y exporto mi propia fruta, hago dos comprobantes de retención, uno por la producción y otro por la exportación. ¿Pero qué voy a incluir en este comprobante de retención? Primero es un comprobante de retención a nombre del contribuyente mismo, ¿verdad? Es como una liquidación presuntiva de impuestos, y va a incluir en este comprobante de retención el mismo valor y la misma categoría, o el mismo esquema, que ya hizo su cálculo a través de un sistema o a través de una hoja de Excel, de una hoja de cálculo. Eso mismo que calculó lo va a llevar a un comprobante de retención y es lo que va a terminar pagando. Antes, en la práctica, yo de ley hacía mi cálculo y yo también pagaba mi impuesto. Ahora, en algunos casos lo hacían, en otros casos no lo hacían. Generan su propio comprobante de retención. Ya lo establece la resolución 82. Hago mi comprobante de retención y lo debo de incluir también en mi declaración o en el anexo que yo envío por el anexo transaccional, ¿no? Incluyo mi retención en el ATS y es el sustento sobre el cálculo y el pago que yo hice de impuesto único. ¿Ok? Un poco de manera histórica para revisar el impuesto único como exportadores a partes relacionadas que les comentaba hace un momento. Hasta el año 2019 aplicaban un esquema de precios mínimos de kilos, cuánto era el precio mínimo por kilo y una tarifa automática de un 2%. Esto generaba una mayor base imponible y una mayor tarifa de impuestos. Por ende, si yo exportaba anteriormente a una relacionada en el exterior, iba a tener una carga tributaria superior que la que tengo a partir del año 2020, donde automáticamente voy a tomar mi precio de FOB menos, y no tengo un mínimo, es mi precio de FOB, obviamente el mínimo que establece el Ministerio de Agricultura, eso sí, resto mi costo de fruta y aplico el 3%. Entonces, aquel tratamiento y que tenía una carga tributaria superior, ahora se queda con el mismo cálculo del resto de exportaciones y con el 3%. Pero ojo, que sí voy a tener en cuenta, como partes relacionadas, yo voy a tener en cuenta eventualmente un posible análisis de el cumplimiento o el no abuso de los precios de transferencia, ¿verdad? Entonces, puede ser que yo tenga que analizar mi información y tengo comparables, en este caso que me establece directamente el Servicio de Rentas Internas, también con una resolución emitida en el año 2020, donde me dice que si yo exporto a Rusia, me comparo con el mercado ruso. Si yo exporto, en este caso, a la Unión Europea, me comparo con este mercado, y si exporto al resto del mundo, China, Cono Sur, Estados Unidos, etcétera, yo me voy a comparar con unas comparables en Estados Unidos para verificar el tema de no caer en un abuso de precios de transferencia en lo que corresponde a las exportaciones de banano. Entonces, ese es un análisis que usted deberá hacer posteriormente si es que efectivamente está exportando a partes relacionadas, ¿no?
Eso es importante también tenerlo en cuenta. Es una consulta un poco frecuente también que se hizo durante el año pasado por este tema de que se cambiaba la metodología o la forma de aplicar el impuesto para las relacionadas. Bueno, en el caso de las declaraciones, como les mencionaba, todos aquellos contribuyentes que estén dentro del impuesto a la renta único, ya productores, asociaciones, exportadores, van a tener que hacer su pago de acuerdo a la periodicidad que la norma me indica. El productor declara y paga el impuesto a la renta de manera anual, el exportador lo hace de forma mensual, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tengo ingresos distintos de banano? Tengo que considerar el tratamiento tributario para mis ingresos de banano y tengo que considerar el tratamiento tributario para mis otros ingresos distintos, ¿ok? Esto es algo que también es un error común que les mencionaba. ¿Qué pasa si yo le compro a un no productor? No productor entendiéndose cualquier contribuyente que no es aquel que directamente ha hecho la producción de esta fruta, ¿ok? Yo voy a pagar o yo voy a retener, en este caso, por ejemplo, exportadora A compró fruta y se la vendió a la exportadora B, la exportadora A no es un productor de banano, ¿ok? En este caso no aplica o no está dentro del alcance, como les mencionaba, del impuesto único. Esa exportadora A que compró y revendió fruta está haciendo las veces de un comercializador. ¿Y qué retención va a aplicar? Y esto, en muchos casos, las exportadoras tienen errores al momento de hacer las retenciones, ¿verdad? ¿Qué retención va a aplicar? No va a ser la tabla progresiva, obviamente no va a ser el 1% en base al certificado de buenas prácticas agrícolas, porque quien me vende no es un productor para que obtenga el certificado, pero el porcentaje que se define sí es del 1%, pero bajo otro criterio. ¿Bajo qué criterio? De acuerdo a la resolución 787 del año 2014, que se ha modificado para otros conceptos, pero no para la parte de productos agrícolas, en este caso, me indica, y este párrafo sigue vigente, se exceptúan los pagos por concepto de adquisición local de banano a productores al encontrarse dichos pagos sujetos a un porcentaje de retención aplicable para banano, ¿no? El artículo 27 que conocemos. No así los pagos por adquisición local de fruta a personas distintas de productores de banano, en cuyo caso aplica el porcentaje de retención establecido en el presente numeral. Esto es el numeral 2, que está dentro de esta resolución 787, que es el artículo 2, perdón, que me habla de los porcentajes de retención del 1%. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si la exportadora A vende su fruta y no es un productor? La exportadora B que se la compra no le va a retener con el impuesto, con la tabla progresiva, le va a retener el 1%, que es el porcentaje que le corresponde. Y esa venta o ese ingreso para ese no productor que vendió localmente no está dentro del alcance del impuesto a la renta único. Esa venta como comercializador forma parte de un ingreso para el régimen general del impuesto a la renta. Espera al final del año, no lo liquida de manera mensual, espera al final del año y revisa todos los ingresos del régimen general y resta los costos y gastos deducibles del régimen general y pagará una tarifa de impuesto a la renta según sea persona natural o jurídica, en el caso que le corresponda, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta y esto es un error muy común. De hecho, hace un par de días, me estaban comentando esto, de que en algún caso una exportadora le había hecho una retención a otra exportadora no productora, le había hecho una retención en base a la tabla progresiva, ¿ok? Y me consultaban cuál era la base legal, que les revise la base legal para que la retención sea del 1%. Esta es la base legal que les muestro en este momento, resolución 787 del año 2014. Toda la fruta que la venden no productores debe llevar una retención del 1%, como que si fuese cualquier otro producto de origen agrícola, ¿no? No cualquier otro producto de transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal, porque sabemos que tiene una tarifa distinta del 1,75 en algunos casos, pero los productos agrícolas siguen con el 1%. Eso es el correcto tratamiento para ese tipo de comercializaciones o de ventas entre exportadoras que suele ser, en algunos casos, digamos que habitual. ¿Ok? Otra cosa que les mencionaba,
¿Qué pasa con, y esto que salió en el año 2020 y se comentó mucho, quiénes son agentes de retención, qué pasa con el régimen de microempresa? Yo soy bananero y aparte tengo otra actividad económica, me han incluido en el régimen de microempresa. Yo soy una exportadora que recién me he contribuyente especial, ¿hago o no hago retención? Bueno, hay que tener en cuenta lo que me establece el reglamento, ¿ok? Veamos primero los conceptos de agente de retención. ¿Quién está obligado a hacer la retención, en este caso de la fuente del impuesto a la renta? Lo vamos a revisar en el artículo 92. ¿Quiénes son agentes de retención? Revisando un poco rápido, tenemos numeral 1, los que defina como tal el servicio de rentas internas, como agentes de retención o los contribuyentes especiales. Y el numeral 2, ojo que hay que tenerlo en cuenta, el numeral 2 me dice que aunque no sea un agente de retención, siempre que existan estas transacciones, y enumeran, creo que son 13 tratamientos distintos, enumera los casos en los que sí hay que hacer retención, aunque yo no sea un agente de retención. Y en el último literal, en el literal M, me indica los sujetos pasivos que realicen compras de banano y otras musáceas a productores locales. Entonces, si usted le está comprando fruta a un productor de banano, ¿ok? Ese es el productor, usted le compra fruta, no importa que usted no sea un agente de retención, no importa que usted lleve o no lleve contabilidad, tiene que sí o sí hacerle la retención a ese productor. ¿Por qué? Porque es su obligación de acuerdo al numeral, al literal M, numeral 2 del artículo 92 del reglamento. Ya han habido muchos casos, de pronto exportadoras, que no han sido definidas todavía como contribuyentes especiales y que dejaron de ser agentes de retención a partir del año anterior, porque no salieron en el catastro. Entonces me consultaban, ¿hago o no hago retención? Efectivamente tiene que hacer la retención. ¿Por qué? Porque la norma tributaria me establece que si yo le compro a un productor bananero, sí o sí tengo que hacer la retención. Dentro de estos casos donde obligatoriamente debo de hacer la retención, aunque no sea un agente de retención, está por ejemplo, tenemos las liquidaciones de compras, bienes y servicios, tenemos el relación de dependencia y otros casos adicionales, ¿no? Pero en este caso que estamos hablando sobre el sector bananero, aunque usted sea un no agente de retención y un no contribuyente especial, siempre que le compre al productor, retenga el impuesto a la renta. Si usted le compró a otra exportadora fruta, no le haga retención porque al que le compra no es un productor y usted no es un agente de retención. No debe de retener en ese momento. Pero si le compra a un productor, tiene que hacer la retención sí o sí. Ahora, ¿qué pasa en el caso de aquellos contribuyentes productores que tenían más de una actividad económica de pronto y le hacían una retención, y fueron catalogados como microempresa? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, lo que tendría que hacer es identificar o revisar el artículo 253, numeral 253.2 y 253.18, la determinación del impuesto a la renta como microempresarios. Y me indica que hay una limitación al alcance o al aplicar el régimen de microempresas en el 253.2, que dice que aquellos contribuyentes que apliquen impuestos únicos, ¿verdad? No solamente a banano, puede ser el agropecuario, puede ser el impuesto único para la enajenación de derechos representativos de capital, ¿verdad? Esos casos de contribuyentes que tengan este tipo de ingresos, no aplica el impuesto a la renta único, perdón, no aplica el impuesto a la renta de microempresa, eso aplica impuesto a la renta único, ¿ok? Así que no va a pagar el 2% directamente, sino que va a pagar el impuesto único de banano, en este caso para usted. Y aún así, si es que yo no solicité la exclusión y estoy dentro del catastro, pero tengo mis ingresos que sí forman parte de microempresa y aparte tengo ingresos que son de banano, cuando yo determine esa base imponible para el pago del 2% en enero y en julio, yo no voy a considerar los ingresos sujetos al impuesto a la renta único. De hecho, en el segundo párrafo se indica en la determinación de la base imponible para el microempresario, en el alcance del 2%, me indica no se incluirán los ingresos contemplados correspondientes a actividades sujetos a un impuesto a la renta única, ¿no? Ya sea banano, agropecuario, no lo incluyo. Aunque yo esté dentro del catastro, no incluyo estos ingresos al momento de determinar mi 2%. ¿Okay? Esto es un poco para finalizar
Esto es un esquema bastante general de cómo es el tratamiento tributario de acuerdo al tipo de contribuyente que yo estoy revisando, que yo estoy llevándole la contabilidad. Si mi contribuyente tiene ingresos exclusivamente contemplados dentro del alcance del artículo 27, es decir, producción y venta local de banano o exportación de banano, ¿ok? Si yo estoy exclusivamente con ingresos de este tipo, yo solamente voy a aplicar el impuesto a la renta único del sector bananero y voy a declarar mi impuesto a la renta, declaro y pago mi impuesto a la renta de manera anual si soy un productor o una asociación y de manera mensual si soy un exportador, ¿ok? Eso también lo revisamos. ¿Qué pasa si yo tengo adicional de mis ingresos de banano otro tipo de ingresos? Otro tipo de ingresos que pueden ser ingresos sujetos, me invento, al régimen de microempresas, al impuesto a la renta único agropecuario, al impuesto a la renta único por enajenación de derechos representativos de capital, si tengo ingresos exentos, si tengo ingresos que aplican un impuesto a la renta del régimen general. Yo debo de identificar el tipo de ingreso que obtengo y cada uno va a tener su propio tratamiento tributario. Los de banano pagarán anual o mensualmente, según el caso si soy productor o exportador, pero el resto de ingresos tributará de acuerdo al alcance o al régimen que me aplique para cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué ocurre con el productor bananero? Un poco para hacer un resumen de todo lo que revisamos de manera gráfica. ¿Qué ocurre con el productor bananero? El productor bananero identificará el total de cajas que ha comercializado durante el año, revisará si tiene producción con certificado de buenas prácticas agrícolas y producción sin certificado de buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Si yo tengo producción sin certificado, aplico la tabla progresiva que va del 1 al 2%, hago mi cálculo semanal o hago una proyección anual, ¿ok? En base al promedio para determinar cuál es mi impuesto causado y con esto calculo mi impuesto a la renta único de la producción que no tiene certificado de buenas prácticas, ¿ok? ¿Y qué pasa con la producción que sí tiene certificado de buenas prácticas agrícolas? Toda esa producción, el ingreso generado, aplicará una tarifa del 1% sobre su base imponible y este será un impuesto a la renta causado, el impuesto a la renta único, pero de producción que sí cuenta con certificado. ¿Qué pasa si mi certificado estuvo vigente de enero a julio y de agosto a diciembre ya no tenía certificado de buenas prácticas agrícolas? Tendré que hacer mi separación de la manera en la que lo estamos viendo y voy a tener una parte del año con certificado, una parte del año sin certificado. La suma de los dos cálculos es el total de mi impuesto a la renta único causado. Como les decía, el productor sí o sí tiene que calcular su impuesto causado. No puede decir que las retenciones automáticamente es su impuesto a la renta único. Entonces calcula su impuesto a la renta causado y a este valor le restan las retenciones, que como revisamos, la norma me indica de que las retenciones recibidas son créditos tributarios, ¿verdad? En este caso, si genera un valor superior a favor del SRI, me va a determinar un valor a pagar. Si es un saldo a favor del contribuyente, esto generará un crédito tributario sujeto a devolución. No es que automáticamente lo pierde, ni que automáticamente el valor de las retenciones pasa a ser el mínimo de su impuesto a la renta único de banano, como si ocurre en agropecuario. Yo tengo el derecho de hacer un segundo paso, que es solicitar la devolución de este valor. Este es un resumen igualmente, pero para el caso del exportador. ¿Qué pasa con los exportadores? El exportador va a identificar del total de exportaciones del mes, recordemos que el exportador liquida y paga su impuesto mensualmente, va a identificar qué de su exportación es de origen de producción propia y qué de su exportación es de producción de terceros. Para el caso de la exportación de producción propia, va a separar los dos componentes que va a pagar. Recordemos que el que produce y exporta directamente paga dos veces el impuesto, uno por la producción y otro por la exportación. Componente 1, producción, componente 2, exportación. ¿Ok? En la parte de la producción, recordemos que es el mismo tratamiento de los productores. Reviso si mi fruta cuenta o no cuenta con un certificado de buenas prácticas. Si tiene certificado, directamente aplico el 1% sobre su precio mínimo de sustentación. Aquí no sobre el precio de factura, porque aquí no hay una factura de por medio.
es mi propia producción que destino para exportar. El 1% sobre el precio mínimo de sustentación, y si no tengo fruta con certificado, lo que voy a, con certificado de buenas prácticas agrícolas, lo que voy a hacer es identificar el total de cajas, convertir esas cajas, que ya revisamos al inicio, tengo que siempre convertir las cajas, determinar mi precio mínimo de sustentación y aplicar la tabla progresiva del 1 al 2%. Una vez que hago estos dos procedimientos, porque tengo que revisar mi fruta con certificado y mi fruta sin certificado, yo voy a tener un total de impuesto a la renta único como por la parte de la producción, es decir, el impuesto a la renta único del componente 1, ¿ok? Y luego veamos el componente 2. El componente 2 veíamos que era mi precio FOB menos mi precio mínimo de sustentación para este caso. ¿Por qué? Porque aquí no hay, como les decía, una factura, y la diferencia entre mi FOB y mi precio mínimo de sustentación es mi base imponible. ¿Ok? Lleguemos hasta ese punto y verifiquemos qué pasa con la exportación que yo le compro a un tercero. Esta fruta que le compro a un tercero, aquí sí también resto mi FOB menos mi costo de fruta. Esta fruta sí tiene un sustento tributario, una factura de por medio y todos los documentos adicionales que se generan al momento de que yo compro al productor, y uno totalizo estas dos bases imponibles, la base imponible de la producción propia que exporto y la base imponible de la producción de terceros. La suma de los dos, el total de mi base imponible, lo multiplico por la tarifa que le corresponde. ¿Cuánto es esa tarifa? El 3%. Ese cálculo, esa multiplicación del 3% me genera mi impuesto a la renta único como exportador. Entonces, ¿cuál será el total de mi carga tributaria? La suma de mi impuesto a la renta único como productor más la suma del impuesto a la renta único como exportador, pero cada una tiene un tratamiento tributario distinto, e inclusive en la resolución 82, Rentas lo que me solicita es que a cada una le haga un comprobante de retención específico, uno para la producción que exporto y otro para la exportación como tal. Entonces es importante recordar que yo tengo que hacer mi comprobante de retención, incluirlo en mi anexo transaccional y obviamente declarar y pagar el impuesto en mis declaraciones mensuales, ¿no? Entonces, este es un resumen del tratamiento tributario del impuesto único para el exportador. Ya revisamos el del productor, y algo que en algunos casos pudo haber sonado nuevo o de pronto no estaba del todo claro, el tema del impuesto a la renta único, aquí sí ya global, para el caso de las entidades sin fines de lucro. Todo el esquema del impuesto a la renta que tienen que hacer las asociaciones, ¿ok? Entonces, yo voy a revisar el tipo de ingreso que genero. En este caso estamos viendo 3 tipos de ingresos que obtiene una asociación. Pueden tener adicionales, pero yo voy a tener de pronto ingresos por mis cuotas asociativas o donaciones que recibo. Voy a tener ingresos por la venta local en caso de que yo compre la fruta a productores, pero le venda a una exportadora, es decir, vendo localmente. Y aparte yo puedo tener ingresos como exportador también, ¿no? Yo asociación compro y exporto de manera directa. Si yo compro y exporto de manera directa, hago el mismo tratamiento que ya revisamos, como no es producción propia, resto de FOB menos costo de fruta, determino mi base imponible, multiplico por el 3%, calculo mi impuesto a la renta único para ese mes, como hemos revisado, y obviamente genero mi comprobante de retención, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la venta local? Que fue lo que revisamos hace un momento. Yo tengo que revisar si es que la fruta que yo estoy adquiriendo es de un asociado o es de un tercero. Porque yo como asociación, aparte de la fruta de asociados, puedo comprarle tal vez fruta a un tercero, ¿no? Yo puedo tal vez para tener un mayor número de cajas, comprarle fruta a alguien más. Sobre esta fruta que yo adquiero, yo voy a considerar los ingresos que cada productor tenga. Si son menores a 300.000, son ingresos exentos, al igual que las cuotas asociativas y que las donaciones, pero si mis productores tienen más de $300.000, ya forma parte de un impuesto a la renta o de una renta que sí va a pagar impuestos, mejor dicho, junto con la fruta que yo o la utilidad que yo genero por esas transacciones con terceros, donde le compro a un tercero, vendo y si vendo con un margen me genera una utilidad. Yo voy a revisar estos ingresos que ya no estarían dentro de un alcance, de una limitación, de una exoneración de impuesto a la renta, y yo tengo la decisión de irme por el impuesto único o por el régimen general, ¿no? Aquí es voluntario, como les decía, no es obligatorio para las asociaciones,
es voluntario si yo quiero aplicar el 1% sobre mi total de ingresos o si yo quiero aplicar el impuesto a la renta de sociedades sobre la diferencia entre mis ingresos y mis costos y gastos deducibles. ¿Ok? Entonces, es importante tenerlo en cuenta para que nosotros revisemos y le demos un tratamiento correcto dependiendo el tipo de contribuyente que nosotros estamos llevando la contabilidad, asesorando, revisando, etcétera, ¿no? Con esto podemos analizar de una manera un poco más clara hasta dónde llega el alcance del impuesto y qué cosas adicionales yo debo de tener en consideración y no solamente decir número de cajas y llevar a un impuesto por retenciones recibidas, es un impuesto ya pagado al servicio de rentas internas, ¿no? Entonces es importante que lo revisemos de esta manera para poder aplicar de forma correcta y evitar alguna contingencia, algún problema a futuro con el servicio de rentas internas. Agradezco la participación. Aquí terminamos la parte de la charla. Ahora quisiéramos ver de pronto con Gina lo que corresponde a las consultas que han realizado los participantes. Sí, Jonathan, excelente exposición. Te comento que hay algunas preguntas, pues creo que algunas ya están resueltas a lo largo de la charla, pero igualmente vale pues la pena pues la aclaración, ¿no? Tenemos una de Anita, dice lo siguiente: ¿cómo debo registrar en el ATS las autorretenciones por impuesto único? Bueno, las registro como un impuesto presuntivo, si no me equivoco es un código 42, y selecciono después de esto el código de impuesto que me corresponde. En el mismo casillero en el que yo declaro en mi formulario de impuesto a la renta, yo voy a seleccionar el mismo código para el llenado de la información dentro de mi ATS. Tal cual como se registra en la declaración de impuestos, yo lo voy a hacer en el ATS al momento de seleccionar qué código me aplica, pero el tipo de transacción vendría a ser un código 42, que es una liquidación presuntiva de impuestos. Ok, muchas gracias, Jonathan. Tenemos otra pregunta de Néstor Romero. Dice, tengo el caso de una empresa que es productora de banano y tiene un certificado de buenas prácticas agropecuarias. De igual manera, aplica un impuesto causado del 1%, pese a que no sea de igual nombre el certificado de buenas prácticas agrícolas. A ver, no entendí un poco la pregunta, pero me parece que el certificado está a nombre de una entidad y quien lo factura o quien lo vende es otra entidad. Me parece que iba por ahí un poco la consulta. Si es que es de esa manera, el beneficio del certificado de buenas prácticas agrícolas no es transferible y aplica solamente para el contribuyente y la producción sustentada. Supongamos que, por ejemplo, yo soy un productor y tengo dos haciendas, tengo dos fincas. Finca número 1, finca número 2. La finca número 1 sí tiene certificado de buenas prácticas, la finca número 2 no la tiene. Solamente la producción y la venta que yo haga de la finca 1 es la que tiene el beneficio del 1%. Lo que yo venda de la finca número 2 paga el impuesto a la renta de acuerdo a la tabla progresiva. Y el beneficio como tal no es transferible a otro contribuyente. Ok, perfecto, muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta. Buenas tardes. Para el caso de grupos económicos, la liquidación que deben hacer por el total de cajas, ¿quién debe pagar el impuesto o cuál sería el proceso para el pago en el caso que haya valor a pagar? Esto sí lo explicaste, pero sí, cada una lo pagará. Supongamos, nuevamente repitiendo un poco el ejemplo, si eran 5 empresas distintas, cada una asumía que iba a pagar el 1% porque tenía hasta 1000 cajas. Si yo consolido las 5000 cajas y la tarifa me da del 1.15, en lugar de que usted, como ya sabe cuál es la tasa de impuesto único que debe de pagar, no el 1, sino el 1.15, usted toma las ventas de la productora 1 y lo multiplica por 1.15 y ese es su impuesto. Y lo mismo con el resto de productoras. Es decir, al momento de que usted hace el cálculo consolidado, va a llegar a una tasa de impuesto y esa tasa de impuesto la aplica para toda la producción, para cada una de las empresas y ese es el valor que cada una va a cancelar. Ok, vamos con la siguiente pregunta de Lourdes Huircocha. Dice,
Cuando hacemos compra de banano a una asociación, ¿debemos hacer retención por impuesto único? Ok, en el caso de las asociaciones, en primera instancia, digamos que son exentas del impuesto a la renta, excepto cuando ya entramos a analizar un poco más, ¿no? Yo como contribuyente que estoy comprando en ese momento, no necesariamente sé si es o no es, o si va o no va a pagar su impuesto al final del año, en base a los ingresos del productor. Entonces lo que yo voy a hacer es no hacerle la retención porque es una entidad sin fines de lucro y con esto parto para sustentar que no existe una retención de por medio. Pero luego esta asociación va a hacer su propio análisis y determinará si sus ingresos cumplen con la condición de ser o no ser gravables. Ok, perfecto. Javier Villarroel nos pregunta, no, más bien nos felicita porque hace una excelente exposición, ¿sí? Vamos a ver por acá si tenemos más preguntas. Veamos. Sí, tenemos más preguntas. Ok. Nos dice, buenas tardes, y si el productor tiene BPA, tiene 2 fincas, una en Milagro y otra en Machala, pero solo en una tiene BPA. ¿Ese beneficio solo aplica a la producción de donde tiene el BPA? También lo dijiste, pero Justo me fue ha quedado lo dudita. que Sí, respondimos ahora, ¿no? correcto. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Se omitió una venta de exportación de enero y ya se reportó al SRI y el ATS. Se facturó la venta faltante, pero como reliquido la autorretención, si ya la reporto en el anexo. ¿Cómo la haces? ¿Cómo reliquida? Bueno, básicamente si tengo una transacción que no ha tributado y no ha sido declarada, o que de pronto declaró en el impuesto, pero no la incluí dentro de mi anexo, lo más conveniente es que usted haga la sustitutiva para que tribute en el periodo que corresponde. Porque si es un ingreso de enero, debo de tributarlo en enero, y en el ATS, para que coincida con lo que está en la declaración, también lo voy a incluir en la de enero. Si ya lo reporté, debo de hacer una sustitutiva. Ok, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. La venta de banano de rechazo, ¿es régimen general, microempresas en caso de aplicar o es agropecuario? Excelente pregunta. Sí, es una muy buena pregunta. Hasta ahora no hay una posición clara por parte del Servicio de Rentas Internas sobre el correcto tratamiento. Nosotros sabemos el tratamiento hasta donde el alcance del impuesto único de banano aplica, que es lo que hemos conversado ahora. Pero yo normalmente en mi producción tengo rechazo que no aplica a un precio oficial, que no tiene un precio regulado y que se comercializa de pronto al peso, ¿ok? Esa producción, esa venta, no está definida dentro del alcance de agropecuario si es que aplica o no aplica. En algún momento me parece que también se la estuvo manejando la consulta, pero no se ha tenido todavía una respuesta. En primera instancia, yo diría que es un ingreso o es una producción que podría acogerse al régimen agropecuario porque sale del alcance del régimen de banano. Sin embargo, no tenemos una definición clara por parte de rentas para decir si es que lo más conveniente es irme al régimen general o irme al régimen agropecuario. Yo le podría decir, al ser el régimen agropecuario un régimen voluntario, que primero podría seguir analizando el caso hasta que Rentas defina una posición, pero yo me puedo quedar en el régimen general y no voy a tener ningún tipo de contingencia posterior. Ok, quiere decir que como todavía no está muy claro este tema, podría quedarse en régimen general hasta que tengan una pronunciación oficial por parte de rentas o sí, hay algún tipo de consulta vinculante ya por parte de ellos. de Listo. algún contribuyente, sí. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Si compro cajas de 45 libras, 22 XU, ¿igual tengo que hacer la conversión? Ok, si revisamos en la presentación, la resolución 82 que me indica la tabla de conversiones de cajas de banano, ubicarme aquí lo estamos viendo. Si yo reviso en una caja de 45 libras, sí tengo un factor de conversión, que no es 1,
es superior a 1. Es decir, tengo que convertir mis cajas y ya no voy a tener 1000 cajas cerradas, supongamos que son 1000 cajas de 22XU de 45 libras, sino que voy a tener 1000 por 1.04. Voy a tener un valor superior a 1000 y ya va a haber una fracción que se me va al siguiente rango, al rango del 1.25. Entonces, sí debo de hacer la conversión. La respuesta es sí, porque los rangos que define rentas es para una caja de 41.5 a 43. Si yo tengo más de 43, si tengo 45, 50 libras, por ejemplo, de 22XU, debo de ir a hacer una conversión de cajas. La respuesta es sí. Ok, muchas gracias. A ver, tenemos otra pregunta y dice, un productor factura pulpa de banano, pero son cajas de banano. ¿Cómo considero para la declaración de impuesto a la renta? Pregunta complicada. Sí, una pregunta compleja porque el hecho generador, lo que se supone que rentas luego me puede revisar que estoy facturando, pulpa Correcto. o racimos, en algunos casos también se lo ve como racimos, esta facturación no me indica de que es una fruta que va a ser destinada a la exportación, que tiene precios oficiales, etc. Bajo ese escenario, de pronto, si es que es pulpa lo que realmente factura, debería ser régimen general. Pero si hay cómo demostrar de que finalmente estas son cajas las que yo realmente comercializo, sí o sí tengo que aplicar el impuesto único de banano. Es un poco complejo por el hecho en la que se lo lleva. Seguramente se maneja esta práctica por efectos del mercado regulado, el precio controlado que hay para banano. Sin embargo, me enredo en un tratamiento tributario, perdón, me enredo en un tratamiento operativo que luego me causa un enredo tributario. Lo más sano sería manejarme por lo que es. Si son cajas, debería de facturar cajas. Porque puedo tener mañana algún tipo de inconveniente. De pronto, bajo un régimen general, le da un monto X de impuesto y bajo un régimen de impuesto único le da un monto superior. Y si usted se quedó en el régimen general, rentas lo puede observar porque está pagando menos que lo que debió haber pagado. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta, dice, ¿qué pasa si las bananeras no miden sus bananeras? Me imagino que es su activo biológico, ¿no? Si no hacen la medición del activo biológico. ¿Qué problemas podría tener con el auditor, Supercías o SRI? Una pregunta un poco extraña, pero de pronto le podríamos dar alguna respuesta. Claro, básicamente el tema de que si yo soy un productor y aplico NIF, yo debo de llevar mis activos, en este caso un valor razonable, y para esto debo de hacer una medición del valor razonable de mi activo biológico. Eso por el principio contable del marco conceptual que yo estoy llevando mi contabilidad. Más allá de que si alguien me lo observa o no, porque puede ser que no supere los 500.000, aunque tiene una plantación, seguramente sí lo supera. Si yo estoy aplicando NIF, debo de aplicar las NIF íntegramente. No necesito que el policía, el auditor o el organismo de control me diga si debo o no debo de hacer mi valoración, ¿verdad? Yo debo de analizar mis criterios como responsable de la contabilidad, en este caso decir sí, lo debo de hacer. ¿Qué pasa si no lo hago? Seguramente si mis estados financieros son objeto de auditoría externa, mi auditor externo me podría observar porque la cuenta o el grupo de cuentas de lo que corresponde al activo biológico no se está presentando razonablemente de acuerdo a la referencia contable con la que yo preparo mis estados financieros, en este caso NIF, IMES o PUL. Y las super de compañías o el SRI, de pronto el que menos me va a comentar algo es el Servicio de Rentas Internas, pero la super de compañías sí podría, tal vez, en base a un informe del auditor externo, decirme que mis estados financieros no están de acuerdo a lo que las normas internacionales de información financiera me indican o me solicitan. Entonces, si bien es cierto, no es que esto me va a causar un problema significativo a futuro, es más bien porque yo llevo mi contabilidad bajo NIF, que debo de darle el tratamiento íntegro a todas mis cuentas contables, incluyendo mi activo biológico. Perfecto. Tenemos otra pregunta, dice, o sea, ¿cómo hago la TS si a la asociación, asumo que es una asociación,
no hace retención. ¿Bajo qué código lo registro en el ATS? Si es compra de banano. A ver, cuando yo compro fruta, porque ahí menciona la compra de la fruta, aunque yo sea una asociación, o sea una persona natural, o sea una persona jurídica, no agente de retención, o lleve o no lleve contabilidad, eso es indistinto. Revisábamos el artículo 92 del reglamento, me menciona que si yo le compro fruta a un productor, sí o sí tengo que hacer una retención. Como tengo que hacer una retención, debo de emitir obviamente un comprobante de retención y es información que debe ser reportada en mi anexo transaccional. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta. Dice, para la sustitutiva del ATS por la autorretención, ¿debo usar otro comprobante de retención? A ver, aquí sería un poco en la práctica si ha hecho o no ha hecho el comprobante de retención. El comprobante de retención, más que, si bien es cierto, sí es algo que Rentas me pide a través de una resolución, pero si ya entramos a analizar el caso, es más de forma que de fondo, porque el efecto o el hecho de fondo es que yo pague el impuesto. Que yo pague el impuesto y que obviamente lo declare en mi declaración de retenciones. Si yo hice un comprobante, si no hice el comprobante de retención, lo correcto sería hacerlo y hacer la sustitutiva para incluirlo. Pero si yo decido, porque asumo el riesgo de no hacer mi comprobante de retención y lo hago de aquí en adelante, no debería de modificar mis declaraciones o mis anexos ya presentados porque no tengo un documento tributario que incluir en el anexo. Simplemente yo no lo hago y como no lo estoy haciendo, no tengo que incluir en ese anexo. Pero si de pronto yo tenía un blog de retenciones preimpreso y quise regularizarme y hacer las retenciones porque de pronto la fecha me da, para hacerlo en el mes que correspondía, al emitirlo, definitivamente debería de hacer mi modificación en el anexo transaccional. Ok, perfecto. Ya nos quedan 2 preguntas. Voy con la antepenúltima. En el caso de una compañía que se dedica a la elaboración de snack de plátano, no es agente de retención y compra plátano de 30 libras, que no es para la exportación, sino el conocido como plátano hecho. ¿Debo proceder a retener a los productores? Ok. Ahí habría que revisar un poco el alcance. Si es rechazo, por ejemplo, lo que hace un momento hablamos de rechazo, y está fuera del alcance del impuesto único, y no soy un agente de retención, no le retengo porque no me está vendiendo directamente como un productor de fruta que va a ser destinado a una exportación. Pero si yo compro este plátano de pronto, entre comillas, de primera, que puede ser destinado a una exportación porque tal vez es más grande, porque queda mejor para el producto con valor agregado que yo estoy trabajando, esa compra, aunque no se destine a exportar, como sí tiene un precio regulado y si entra o si tengo una compra a un productor directamente, le voy a hacer la retención del impuesto único. Va a depender mucho de qué realmente es lo que estoy comprando, si es un rechazo o es fruta que puede ser, o es plátano que puede ser destinado a la exportación, pero que localmente me lo están vendiendo y hay un precio controlado para esto. Ok, perfecto. Y tenemos la última pregunta, Jonathan. Una compañía exportadora elabora la factura FOB, pero en semanas posteriores se recibieron bonificaciones. Para justificar estos valores, ¿debo emitir una nota de débito y cómo se considera para la declaración de impuestos a la renta esos valores recibidos? Esto es un caso que sí suele pasar en ocasiones, más que todo cuando tienes fruta certificada y para ciertos países. Claro, claro. Por ejemplo, en este caso, yo lo que debo de analizar, primero y algo que de pronto es muy común por temas de diferencias de precio, cualquier asunto adicional que se pueda revisar o que pueda estar dentro del alcance de lo mismo que estamos ahora consultando, si yo estoy recibiendo ingresos adicionales directamente relacionados a la exportación de la fruta y el efecto final es que yo en lugar de vender a 9, vendía a $10, para mí lo más sano es que desde el inicio, si yo tenía el conocimiento desde el inicio,
la factura de exportación FOB tenía que salir por 10 y no por 9. Ahora, si es una bonificación que yo no sabía si la iba a recibir o no y que depende de otros eventos para que se realice y me dan ese dólar adicional, lo que yo puedo hacer es considerar la nota de débito que me hace un alcance al precio de la factura original para que entre dentro del alcance del impuesto único. ¿Por qué? Primero porque es un ingreso directamente relacionado a la fruta como tal. Y también tributariamente hablando, me conviene más que esté dentro del alcance del impuesto único, aunque me cueste pagar el 3% de eso, porque ya va a ser prácticamente una tarifa flat, porque no tiene un costo ese dólar adicional, por ejemplo. Directamente ese dólar, 3 centavos son para el servicio de rentas internas, pero me sale más conveniente eso, y aparte que sí está sustentado para podérselo manejar de esa manera, que decir que ese ingreso es una bonificación o no tiene algo que ver y me voy a ir a un régimen general. ¿Por qué? Porque bajo el régimen general no voy a tener un costo asociado y voy a tener que pagar un 22 o un 25% sobre ese mismo dólar. Entonces, me conviene más o desde el inicio aumentar ese dólar en la factura en lugar de 9.10 o hacer la nota de débito que me modifique el precio unitario de la factura original, es decir, que todo se enmarca como que es exportación de bananos y que efectivamente lo es, y pago solamente el 3% en lugar de ir a pagar el 22% al final del año. Ok, perfecto. Muy claro, Jonathan. No tenemos más preguntas, hemos cerrado las preguntas. Gracias por tomarte el tiempo pues, de responderlas todas. Todas han sido bastante interesantes, una más que otra. Entonces, agradecemos tu participación. Ha sido pues, muy enriquecedor tu charla. Has podido despejar muchas consultas. Sí, tenemos mensajes ahí, te van llegando los mensajes de felicitaciones por tu charla. Queremos agradecerte infinitamente por haberte tomado el tiempo, por haber podido compartir tus conocimientos con esta comunidad de contadores y de empresarios, quienes están pues en este momento conectados para poder aprender sobre el impuesto único al sector bananero. Jonathan, yo te agradezco infinitamente como fundadora de Colmena por haber participado en esta charla y vamos a dar pues por concluido el webinar. No sé si Diego pues nos quiere tomar una fotito, sino ya para poder pues ir concluyendo. Sí, Claro que sí, igual. hagamos la foto. Rapidito. Muchas gracias, muchas gracias Gina también por la invitación, poder compartir un poco los conocimientos con la comunidad. Es importante este tipo de capacitaciones y nuevamente de pronto te felicito por estas capacitaciones constantes que a todos nos ayudan, porque de una u otra manera vamos alimentando y aumentando los conocimientos para un mejor desempeño profesional sobre todo, ¿no? Sí, de acuerdo. De todas maneras, tú sabes que en este tema contable, tributario, financiero, siempre hay algo nuevo, siempre cambia, siempre alguien tuvo un caso de estudio de la norma mejor, alguien le pasó un tema interesante que nos puede compartir, ¿no? Y lo más importante es poder compartir con la comunidad, ¿sí? Y gracias por sumarte a este grupo de colegas que nos apoyan, ¿sí? Porque en ocasiones, pues, existe un poco de no quiero, pero hay muchos que sí nos llaman, que nos quieren participar, ¿no? Entonces, déjame ver si hay algún otro comentario en nuestro chat. Agradecimiento, dice que es un ¿No? crack. Agradecimiento. Sí, agradecimiento, que es bueno que lo sepas porque eso nutre a nuestro expositor. Entonces yo me despido, gracias a todos. ¿El podemos ver la foto? Perdón. Sí, digamos okay. La foto. Jonathan, si puedes, por favor, déjate presentar para que pueda salir puedas ocultar la presentación. La presentación. Y ahí sacamos la foto, yo les aviso. Okay. Ahí, yo les aviso. De acuerdo. Sí, yo les aviso. Esperen un momentito, por favor. Un momento. Ahí ya va, esperen. Ahí le digo. 1, 2, 3.
Listo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Gracias Que a tenga buena todos. tarde. Un abrazo Muchas fuerte. gracias a Gracias a ustedes. todos. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral, control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable.